Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo espacio de Rotativo 5 en esta fresca tarde, ya el lunes 4 de abril, primera semana oficial de este cuarto mes del 2022. ¿Quién diría? Estamos arrancando un nuevo mes con muchas expectativas en todos los sectores de la economía en general. Lastimosamente, una inflación que se está descontrolando un poco, un conflicto internacional que está impactando en muchos sectores y colateralmente se está resintiendo ya hoy día. Habría que ver a lo largo del año cómo se va a resentir esta guerra que se da entre Rusia y Ucrania, donde muchas potencias ya le pusieron, digamos, la tarjeta roja, ya le han sancionado, han bloqueado muchos movimientos y operaciones por parte de esta gran potencia mundial. También, por ende, vamos a seguir resintiendo a lo largo del año y de los años, inclusive, todo lo que se da negativamente luego de esta situación. También sucede, digamos, esta coyuntura adversa en el campo, el clima que lastimosamente no ha acompañado desde el año pasado, finales del año pasado, inicios de este año. Hoy ya tenemos precipitaciones positivas, porque habría que ver realmente si esto ayuda a los contratos, más que nada, que se han cerrado previamente al impacto de este doble fenómeno de la niña que está impactando en el campo. Para conocer un poco más de cómo están avanzando en la siembra de la soja, algunos otros productores optaron por el maíz, está el trigo también de por medio, pero principalmente soja y maíz. Vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas del Paraguay. Con nosotros en esta tarde el señor Eno Michels, a quien le agradecemos su valioso tiempo para con nosotros. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Estamos muy bien, con una buena lluvia de vuelta hoy en la región. Entonces estamos muy contentos con la situación del momento. Antes de entrar en el tema de la soja propiamente, había conversado yo semanas atrás con varios otros referentes y muchos coincidían en que lastimosamente por el impacto de la sequía, muchos productores que normalmente iban a volver a apostar por la soja migraron a otros rubros. ¿Esto es así? Y bueno, creo que como vos mismo ha dicho, la sequía ha afectado grandemente la producción de soja verano y mucha gente optaron por plantar maíz. Y en mi caso, por ejemplo, que 100% de mi área tengo con maíz. Pero hubo un porcentaje. Nosotros del gremio más o menos estimamos que unas 700.000 hectáreas de cultivo de soja safrinha hay en el Paraguay. Y la soja está muy buena, muy bien instalada y tiene una promesa de un buen rinde. Pero esto sabemos muy bien, la gran mayoría de esa soja va a ser destinado a la producción de semilla para la próxima safra 2022-2023. Uh-huh. ¿Qué pasa con los contratos que no pudieron cumplirse? Tengo entendido de que, bueno, existe una deuda sumamente importante que va a arrastrar o que ya está arrastrando el gremio lastimosamente por este impacto de la sequía. Y bueno, realmente el contrato de granos, como solemos decir que todos que hicieron la tarea de hacer lo que nosotros fue enseñado a vender parte para pagar el costo de producción, lo hicimos y al final la producción fue menos y faltó granos para cumplir el contrato. Y con esto ahora tenemos hasta fines de abril para ver cómo hacer, porque los que plantaron soja segunda safra, safrinha, van a cosechar y van a poder completar el faltante del contrato. Y los que no, van a estar pendientes de hacer el pago de la diferencia de mercado, porque hoy tenemos una diferencia interesante del precio del soja internacional, que esto va a llevar tranquilamente a $150 la tonelada. Este é um custo a mais, é uma deuda a mais para o setor da produção. Precisamente, hoy veíamos el incremento. Precio de la soja, contratos a futuro $588, si mal no recuerdo, un incremento del 7% de los pasados 430, justamente esa diferencia ya de $150 que está mencionando el presidente. ¿Y cómo se comportan desde la banca privada? ¿Hay buena predisposición de su parte? Esse tema de la diferença de mercado é algo que cada caso se vai estudar e los silos, acopiadores, vão ter que ver uma forma de absorver e fazer documentos que pagaré para ir cobrar a la cosecha futura. E a banca privada estão abertos a
refinanciar la deuda y a la vez nuevos préstamos, ¿verdad? Entonces, cada caso se va a estudiar por separado. Hay situaciones que el productor ya venía con una deuda muy grande de años anteriores, va a tener más dificultad de acceder a nuevos créditos. Entonces, es una situación difícil de decir como un todo cómo va a quedar, pero cada caso se va a estudiar en particular en los bancos. Es así, indefectiblemente. Una situación muy delicada. Y Presidenta, visualizando ya un poco la cuestión climática, me imagino que ya proyectándonos al 2022, 2023, hasta el momento las proyecciones son positivas, las lluvias van a acompañar a lo largo del año. Bueno, nosotros tenemos la información que la Niña sigue todavía en el Pacífico, pero tenemos un leve aquecimiento del agua del Pacífico en la costa de Chile. Y esto hace con que tenemos ahora algunas lluvias buenas, ¿verdad? Por eso que tenemos la safrinha, el maíz, el azúcar muy lindo, está muy bueno en el campo, pero no tenemos la incertidumbre de que si esta la niña que está en la costa de Chile, está próxima del neutro, si eso se va a mantener, entonces quizás no vamos a tener una sequía severa en las próximas cosechas, que sea la próxima introducción de cultivo 22, 23. Pero el clima siempre es una incertidumbre y tenemos la amenaza constante que no sabemos cómo va a ser el frío, porque algunos informes de algunos entes de meteorología dicen que no va a tener una helada severa temprana. Ojalá sea esto, porque el país se merece que el campo produce bien el maíz para equilibrar un poco los números generales. Desde su punto de vista, ¿qué le hace falta al campo? ¿Qué le hace falta a nuestro país para poder lidiar mejor con esta coyuntura climática? Porque cada vez somos más golpeados de forma consecutiva por estos fenómenos adversos y estamos viendo el impacto negativo en cuanto a deudas, en cuanto a merma en los rendimientos, la calidad de muchos granos también. ¿Qué nos falta? Tenemos que industrializar más, tenemos que diversificar, inversión en mejores políticas públicas quizás. Es un conjunto de muchas acciones que se tiene que tomar. Uno, que vos dijiste muy bien, diversificación. Dos, es que realmente la gente empiece a planear un poco más las inversiones, porque sabemos muy bien que hay muchos productores que no hacen un planeamiento y hacen muchas deudas. Y salen, cuando la cosecha sale bien, salen bien, pero a la vez cuando hay un contratiempo, pasa lo que pasó. Y sobre el clima, sabemos muy bien que esto es cíclico, que vamos a estar viviendo situaciones similares a futuro, que puede ser de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, porque esa situación que estamos pasando hoy, nosotros que vinimos, yo a Paraguay en 1976, vivimos esto en 77 y 78. Entonces son situaciones cíclicas que se van repitiendo. Y a nivel de gobierno, tenemos que tener más seguridad jurídica y también el ordenamiento del gasto público. Que vemos que se malgasta la plata del impuesto que todos pagamos. Que el sector de la producción, del campo, el sector de la industria, los funcionarios en general, todos pagan impuestos. Y la plata llega al gobierno muy mal gastada. Estamos viendo esto ahora con el tema del precio de combustible, que es un factor ajeno al país, porque vemos que todo el mundo, el precio del petróleo ha subido, el precio del litro de combustible se incrementó fuertemente. Pero esto no es culpa del país, del gobierno nacional, pero hay una forma de amenizar un poco el impacto si el gobierno baja un poco el impuesto selectivo al consumo, que al momento que esto sea retraído a niveles más bajos, no hace falta, ahí se puede amortizar un poco el precio del combustible, que sabemos que detrás de un precio alto de combustible hay un incremento de precio de la canasta familiar también.
Es así de Efectivamente. Presidente, entonces ahora mismo desde el gremio están atentos a los rendimientos por parte de las precipitaciones que se están dando, que están acompañando, que están acompañando, digo bien, y que bueno, a ver cómo se da el volumen de la safriña actualmente para lo que ya habíamos conversado recientemente. Algunos para cumplir en parte con su contrato, algunos dedicando ya a la producción de semillas principalmente, ¿no? Sí mismo es, creo que mucho en la parcela que se está con soja safriña ahora se va a estar cosechando en mayo, se va a estar plantando el trigo. En muchas parcelas también que productores optaron y no plantar maíz y tampoco la soja, están aguardando el momento de empezar el siembra de trigo. Entonces, tenemos mucha posibilidad de renta en el campo, siempre y cuando el clima es favorable, ¿verdad? Entonces, nosotros como gremio tenemos la obligación de estar defendiendo a los socios de varios puntos, que sea, como ejemplo, el recibimiento en los silos de los granos de soja, que tuvimos soja con mucha baja calidad y donde se comprometieron todos los silos, las multinacionales, a recibir el grano sin el descuento del grano verdoso. Y eso fue una ayuda grande porque tuvimos soja con 30-40% de grano de baja calidad. Entonces, y también que hoy estamos encontrando con el problema que todavía no se sanó el pago del anticipo del impuesto a la SEP, porque sabemos que hay una resolución de la SEP que siempre y cuando tu ingreso es menor de 50% del ejercicio anterior, podés pedir la exoneración de los pagos del anticipo. Pero justamente este año vamos a estar pagando el impuesto sobre el ejercicio 2021, que fue un excelente año. Entonces, es difícil para nosotros cumplir con la obligación. Entonces, nosotros lo que no queremos es que no se cobre este año el anticipo, porque se va a estar pagando anticipo por algo que todavía nosotros no tuvimos el ingreso. Definitivamente necesitamos también una mayor flexibilidad por parte de las autoridades para entender y acompañar la realidad del sector. Presidente, costos de producción, ¿cómo se manejan actualmente? En conversación con muchos gremios de parte del sector ganadero, porcino, inclusive manifiestan que los precios hoy están por las nubes y no acompañan al precio de mercado final. Realmente el precio, el costo de producción para la próxima temporada de cultivo se incrementó fuertemente. Tenemos el ejemplo del abono, que hay un incremento de hasta 100% de su precio. Y también la semilla también va a estar incrementada el precio porque el mercado internacional está alto. Y la gran mayoría de los productos que se usan en el cultivo tuvieron una alza importante, inclusive el combustible. Nosotros saltamos de un precio de 4.000 y algo a 8.000 y algo. Entonces, un 100% de aumento del precio de combustible. Pero esto, como dije, no es culpa del gobierno, es culpa de la coyuntura mundial que vos dijiste al inicio de la guerra de Ucrania con Rusia, que es un tema muy preocupante, que no sabemos cuánto tiempo esto va a llevar, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos puntos en contrario para la próxima cosecha. Presidente, ¿usted cree que si Paraguay incursiona en mayor tecnología, mejoramiento genético de las semillas, podríamos paliar quizás el impacto climatológico o no viene por ahí el camino? Y bueno, ya hay algunos materiales, algunas tecnologías, que es el HB4, que es tolerante al estrés hídrico, pero todavía es muy tímido la cantidad de semilla. Pero ese tema del clima, nosotros estamos pendientes del factor de las corrientes, de los fenómenos del Pacífico. Entonces tenemos la confianza que la niña va a estar cerca de la neutralidad. Vamos a estar empezando la siembra de la soja a inicio de septiembre y vamos a tener un buen año. Nosotros los productores siempre tenemos la esperanza que la próxima va a ser mejor que la anterior. Definitivamente. Presidente, ¿qué le podríamos decir? En caso a las autoridades que nos observan o que van a observar más adelante, ¿qué necesitamos desde el gremio? ¿Cuál sería la primera urgencia en medio de este escenario?
dejen de trabajar tranquilo y hacer lo que nosotros sabemos hacer muy bien. Porque al momento que tenemos la seguridad jurídica desde todos los entes de autoridades y no la intromisión del Parlamento en el campo, eso quiere decir con la aprobación de nuevos impuestos, porque nosotros acá en Paraguay, el único país del mundo que está pagando impuestos por un producto primario, que es el grano, a la venta del grano. Nosotros pagamos impuestos en todo lo que nosotros compramos. Todo hay el IVA de 10%, el combustible con el impuesto selectivo incluso, y a la venta del grano todavía tenemos que facturar a 5%. Entonces, esto es algo que ningún otro país del mundo pasa, salvo Argentina, que tiene retenciones que fundió la agricultura argentina. Hoy vemos que la semana salió en las redes sociales que los empresarios de la agricultura argentina están apostando en Paraguay. Y definitivamente. Impuestos, hay mucha gente que tiene, digamos, un sentimiento muy negativo hacia los productores de soja. Y bueno, creo que este es un discurso que van a seguir usando mucho, van a seguir usando este año más todavía porque viene el movimiento político, pero como hace poco salió un chiste que la selección paraguaya no va a la Copa del Mundo es culpa de los sojeros. Entonces todo es culpa de los sojeros. Es fácil culpar a los otros, ¿verdad? Dice que el error es humano, pero culpar al otro es estrategia. Entonces es muy fácil a los políticos que no entienden de la fuerza que el campo es la sostén de la economía del país, decir todo esto. Es así, definitivamente, le guste a quien le guste, la soja, la carne, la energía eléctrica son de los pilares económicos o macroeconómicos de nuestro país y esto indefectiblemente nadie le puede quitar. Y por supuesto, hay que apuntar a mayor diversificación, como ya decía el presidente, pero este es un proceso lento y que tiene que ser planificado con mucha estrategia también de por medio. Presidente, más que nada agradecerle por su tiempo en esta tarde, muy amena la charla, esa predisposición de siempre para con nosotros, desearle muchos éxitos y bueno, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, y siempre y cuando ustedes quieren, avísame nomás, coordinamos como la de hoy y vamos a estar ya charlando, ¿verdad? Como vos dijiste, la energía eléctrica, el Paraguay es el único país del mundo que tiene energía eléctrica sobrando y no lo usamos bien. Creo que vemos ahora que está el anexo C que se va a discutir para 2023. Ojalá que realmente las autoridades que van a discutir esto realmente defiendan el país en el caso de Itaipú. Es así, esperemos que se pueda bien aprovechar porque ya son muchos años desperdiciados en cuanto al aprovechamiento de la energía eléctrica y por supuesto mucho potencial de por medio. Presidente, agradecerle por su tiempo una vez más y bueno, será hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Bien, así lo tenemos con nosotros, señora, en vivo, en directo, al presidente de la APS, el señor Eno Michels, hablando un poco de la actual siembra, proyecciones ya para el año 2022-2023. Esperemos que el clima acompañe, pero como siempre sabemos, son factores inestables y tenemos que hacer el seguimiento constante, semana tras semana inclusive, porque esto va cambiando y también, por supuesto, las proyecciones van a ir cambiando en base al clima. Pero bueno, con esto hacemos una brevísima pausa, 18:23, a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en Rotativo 5D.